Buenas noches, buenas noticias. La nota blanca de la información. Porque al final del día miramos con ojos de fe a la luz de la buena noticia. Esto es, buenas noches, buenas noticias. En la nota blanca de la información. Buenas noches, buenas noticias. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús sus discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más y nadará en la abundancia, pero al que tiene poco, aún eso poco se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. En ellos se cumple aquella profecía de Isaías que dice: ustedes oirán una y otra vez, y no entenderán, mirarán y volverán a mirar, pero no verán, porque este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos, con el fin de no ver con los ojos, no oír con los oídos, ni comprender con el corazón, porque no quieren convertirse ni que yo los salve. Pero dichosos ustedes, porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El día de ayer escuchábamos a través del Evangelio correspondiente, pues que también era de Mateo, pues esta parábola del sembrador, que sale a sembrar aquella semilla. Y con una característica muy peculiar, ese tipo de tierra en donde sale a sembrar. Hablábamos que Cristo había tomado el ejemplo de de algo muy común allá en Palestina, ¿sí? En la región de Palestina, donde ese tipo de tierra no es como el que normalmente estamos acostumbrados, o a los que se dedican a ello, a trabajar, a los que no estamos acostumbrados, pues por lo menos a escuchar y a ver, ¿no? De que normalmente nosotros vemos de que cierta tierra se prepara, luego lleva una serie de procesos de abono, y luego que acomódala bien, y ahora sí ya ponte a sembrar. No, allí no, allí era nada más revuelve la tierra y no va de una manera ordenada, sino que echaban la semilla así nada más al aire libre, ¿no? A como dé lugar, y de manera generosa, ¿no? Agarraban puño de semillas y las tiraban por donde sea, con tal de que pues allí hubiera fruto. Obviamente la semilla donde no cayera en tierra, pues a lo mejor en algún momento iba a haber un poco de fruto, pero no como se debiese o como se da en la tierra. No sé si a ustedes les ha tocado ver que de repente nace hierba mala dentro del concreto, a veces dentro de lo que le llaman en la construcción la junta. ¿Qué es la junta? Es cuando precisamente, hasta su palabra lo dice, entre un piso y otro se unen, se juntan, ¿no? Entonces en medio, en esa línea, nace hierba mala, sin haber sembrado nada, simplemente nace. Bueno, pues por ahí el ambiente, ¿no? Es quien lo forma, lo siembra. Entonces, de la misma manera es precisamente como lo lleva a cabo aquel sembrador en Palestina. Simplemente, así al ahí se va, ¿no? Y lo que nazca bien dentro de la tierra y lo que no, pues ya se corta, porque no dio el fruto que debería haber dado. En fin, hago esta referencia para poder comprender este siguiente momento, este siguiente evangelio, que lo sigue continuando a través del evangelista Mateo.
Y precisamente ahora entra esta pregunta, porque cuestionan los discípulos al Señor, ¿sí? Y le dicen al Señor, oye, pues, ¿por qué les hablas en parábolas? ¿Sí? ¿Por qué en parábolas si no les dices, pues, normal, ¿no? No les enseñas como nos has enseñado a nosotros, ¿sí? Y el Señor calmadamente les dice precisamente lo siguiente. Dice, a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más y nadará en la abundancia, pero al que tiene poco, aún eso poco se le quitará. ¿Qué significa esto que el Señor ha mencionado? Lo vamos a ver ahorita con este material que desde el día de ayer he compartido para poder comprender pues con mayor amplitud estas palabras, que tanto esta respuesta que el Señor les dice forma parte de esta separación que hace aparentemente entre los que no entienden y entre los que sí. Es decir, en los que sí entienden los pone como si fueran los discípulos y los que no como la multitud, al pueblo que le está enseñando. Y el segundo proverbio, un proverbio muy popular, en el cual lo toma Cristo en referencia porque pues ayuda a poder entender ahora sí, ¿no? A lo que él se quiere referir. Y este proverbio es un proverbio que lo utilizaban mucho en el tema económico. Me refiero al que menciona con las siguientes palabras. Al que tiene se le dará más y nadará en abundancia, pero al que tiene poco, aún eso le quitarán. Ahorita lo vamos a comprender. Mientras tanto, yo les pudiera mencionar que siempre, ojalá que siempre nos encontremos en esa lucha constante en nuestra vida cristiana, y esa lucha constante se refleje en renunciar al pecado, renunciar a mi vida de desgracia, renunciar a las preocupaciones, renunciar a la falta de confianza en Dios, renunciar pues a todo aquello que no me permite que esta semilla que Cristo, verdadero sembrador o sembrador por excelencia, ha puesto en mi corazón, y que si la ha puesto en mi corazón, haga yo un análisis profundo, ¿sí? De lo que hay en mi corazón, y si hay algo que está impidiendo que esta semilla nazca y dé fruto, lo corte, lo destruya solamente pues en el nombre de Jesús, y que yo por mi parte trabaje en eso, los vicios, el pecado, no lo sé, mis malas costumbres, la falta de caridad, la falta de comprensión con los demás, mi crítica a espaldas de otros, en fin, el orgullo, todo aquello que no permite que esta semilla crezca, y que cuando crezca realmente ese fruto se plasme a través de un buen testimonio. Vamos a ver pues entonces estos comentarios de estos. Ya lo reduje, ayer compartía 5 libros, ahora comparto solo 4, obviamente, con sus respectivos 4 autores y 4 comentarios de esta misma cita. Entonces, bueno, pues déjenme compartirles, voy a ver cuál es el que comparto aquí primero. Y vamos a ver. Mis hermanos en radio, no se preocupen, van a estar por allí escuchando. Van a estar allí escuchando tanto la lectura del comentario de este autor de este libro, y también van a estar escuchando pues alguna reflexión mía, alguna reflexión propia que pueda yo compartirles, pues precisamente sobre esta lectura del Evangelio del día de hoy. Miren, este es uno de los libros que tengo ahorita en digital, pues ojalá si ustedes tienen oportunidad de conseguirlo en físico, mucho mejor. Y si no, pues por ahí mándenme un mensaje en Facebook, por ahí se los mando, ¿por qué no? Sí, si estamos para compartir. Déjenme ir a la página, vamos a buscar la página 344 más o menos. Se los pongo ahorita allí en pantalla.
Vamos a ver, paciencia para llegar a esta página y compartírselos. ¿En cuál vamos? La 158, todavía nos falta mucho. Ok, y sí, si gustan, pues también ahí se los comparto, ¿por qué no? Ahí en la red social de Facebook pueden encontrarme como Fray Sergio MJM. Sí, así es como ustedes me pueden encontrar en Facebook, Fray Sergio MJM. Y nada más me escriben y me dicen, Fray, yo quiero el libro, o yo quiero, para poder seguir ahí ¿cómo se dice? Las lecturas. Ahí vamos, 353. No, yo quiero la 344. 350. Vamos más para arriba. 347. Por ahí vamos llegando. 345. Aquí vamos, 344. Esta es la del sembrador, ya la leímos. Y creo que es más arriba. A ver, aquí está. La finalidad de las parábolas. Vamos a hacer este cuadro un poquito más grande, que ustedes tengan oportunidad de leerlo, para mis hermanos en internet. Y ya saben, en radio no les dejo, ahí voy a estar leyendo. Escuchemos bien, fíjense bien, dice: a continuación, el evangelista interrumpe el discurso de Jesús para explicar el sentido pedagógico de la enseñanza en parábolas. La pregunta de los discípulos. Esta es la pregunta de los discípulos, fíjense bien. ¿Por qué les hablas en parábolas? Y luego dice el comentarista: no se refiere al sentido de una parábola en particular, ¿sí? Como en el capítulo 13, versículo 36. A ver si luego, ahorita no lo tengo aquí a la mano, pero a ver si luego también me traigo la Biblia en digital para presentárselas a ustedes, porque sí, en estos comentarios pues nos muestra muchas citas y necesito estárselas también mostrando para que no estemos ahí a ciegas. Bueno, luego dice, sino al porqué de este modo de enseñanza. ¿Por qué Jesús no habla más directamente sin recurrir a esos relatos un tanto enigmáticos? La respuesta a esta pregunta se encuentra en el versículo 11. Es que a ustedes, esto es lo que dice en el versículo 11, es que a ustedes, entre paréntesis, se está refiriendo, dice, a los discípulos. Y luego dice, se les ha dado a conocer los misterios del reino de los cielos. ¿Sí? Esto es de lo que habla el versículo 11 de este mismo capítulo 13 que hemos estado leyendo de Mateo, ¿sí? Y del Evangelio de hoy, por supuesto. Dice, pero a ellos, entre paréntesis, es decir, a la comunidad, a la multitud, no. ¿Sí? Es decir, ¿qué está explicando este versículo 11? La respuesta de la pregunta que le hacen los discípulos, ¿sí? ¿Cuál fue la pregunta? Que fue, ¿por qué les enseñas en parábolas? ¿Sí? Entonces la respuesta fue, o ¿por qué les hablas en parábolas? La respuesta fue, es que a ustedes discípulos, ¿sí? Se les ha dado a conocer los misterios del reino de los cielos. Pero a ellos, ¿quién es ellos? La multitud, pues, al pueblo. Dice, no, al pueblo no. Y luego continúa diciendo, con estas palabras se pone de manifiesto, fíjense bien, el privilegio otorgado a los discípulos, negando a la multitud, ¿ok? O sea, está hablando de que, ¿ok? La respuesta es de que a ustedes, los discípulos, yo les he enseñado, ¿sí? Es decir, esta demostración del reino de los cielos. A ellos no, todavía no, porque no lo comprenden. ¿Qué podríamos sacar como una breve reflexión de esto? ¿Cuántos de nosotros hemos sido de esos privilegiados? Porque sí, entiendo que también podríamos encauzarlo en una reflexión vocacional en cuanto a la vida consagrada. Porque aunque no lo crean, pues a nosotros consagrados, sí, mucho se nos da. Ay, el fray, el padrecito, la monjita, que toda la comunidad los quiere. Y cómo se sacrifica y cómo ofrece y sus ayunos y que el servicio en la misa y ay, muy bello. Pues sí, pero así como se nos ha dado, así de verdad se nos ha encomendado y grande es la responsabilidad.
la responsabilidad de cada uno de nosotros por todos ustedes, por la salvación de sus almas. Ahora imagínate que si nosotros como consagrados no comprendiéramos el mensaje de Cristo, que nosotros como consagrados no hagamos lo que tenemos que hacer, ¿sí? Entonces ahí es algo grave. ¿Por qué? Porque sus almas estarían al descuido, no estarían en esa ilustración de la enseñanza. Por ejemplo, si yo en vez de enseñar me la paso allí, no lo sé, jugando o haciendo otras actividades que no tienen nada que ver con el servicio a la iglesia. Esto es para mí. Para ustedes, ¿qué correspondería? Bueno, pues también lo siguiente, que no nada más está limitado esto a la vida consagrada. También está muy abierto para ustedes como laicos. ¿Por qué? Porque en algún momento ustedes han sido privilegiados. Por ejemplo, de mis hermanos que han recibido los sacramentos. Tienes tus sacramentos y a veces no los usas, ¿sí? Entonces, ahí es donde, oye, ¿qué te pasa? Pues eres un privilegiado, ¿por qué no los usas? Hay muchos que batallan para poder hacer sus sacramentos, hay muchos que no los tienen. De ellos, pues ya sabemos, no van a entender porque no creen en Dios, no van a entender porque andan en otras cosas y nosotros lo comprendemos, su modo de comportamiento. Es decir, su ignorancia la comprendemos porque no tienen sacramentos, no tienen esa sabiduría del Espíritu Santo que reciben, por ejemplo, en el bautismo, ¿sí? Pero nosotros que sí lo sabemos y seguimos cometiendo los mismos errores y seguimos cometiendo los mismos problemas y seguimos en la porquería, el fango del pecado, o sea, ¿por qué no te conviertes? ¿Por qué no entiendes? ¿Sí? Entonces debemos de saber actuar como privilegiados. Caramba, el Señor me ha mirado. Lo veíamos ayer con Jeremías. El Señor me ha llamado. Ha utilizado su palabra para llamarme. Y su palabra la quiere sembrar en mi corazón. Porque esa palabra no es más que de amor y salvación. Sí, obviamente que para poder ganarnos la salvación, pues es necesario la conversión, mi arrepentimiento sincero. Entonces, pues Cristo quiere que de verdad nazcamos, que de verdad muramos al pecado y podamos nacer a la vida eterna, ¿sí? No nada más cuando lleguemos, también durante esta vida terrena. Vamos a renunciar a esa antigua vida de pecado y vivamos por su gracia, vivamos realmente como esos fieles seguidores de Cristo que dan hasta la vida por Él. Entonces, de verdad estaremos listos. ¿En qué condición se encuentra mi alma, mi corazón? ¿Estará indispuesto? ¿Estará muy dispuesto o no? ¿Habrá realmente esa disposición, esa disponibilidad de que Cristo nazca en mi corazón y que yo tenga de verdad ese fruto en abundancia como lo es su gracia, su misericordia, su perdón, como lo es también el alcanzar esa conversión, ¿no? O sea, debemos de comprender esta parte donde Cristo ha dicho, ustedes también forman parte de los privilegiados. A ustedes también les ha dado a comprender cosas y nada más no las entienden. A ver, vamos a ver con qué es también con lo que continúa. Dice, con estas palabras, dice, pone de manifiesto el privilegio otorgado a los discípulos y negado a la multitud. Es decir, pues a ellos les tiene que hablar en parábolas porque pues nada más no entienden, pero a ustedes no, dice, pues a ustedes se supone que ya entendieron. Ahora también, bueno, aquí hago otra pausa, ¿no? Habría que comprender por qué hace esa distinción, porque a ellos en parábolas y a los discípulos no, porque a ellos les dice que no comprenden y ellos sí, porque recordemos que todavía está esa antigua religión judía, ¿sí? O sea, todavía está, aunque Cristo está en medio de esos 3 años de vida pública y sigue enseñando y está predicando, esa religión judía todavía está ahí presente. Esa antigua ley todavía está presente y a la multitud a la que dirige la enseñanza profesan la fe judía, profesan el judaísmo, ¿sí? No profesan todavía la cristiandad, todavía no ha pasado lo de Cristo,
¿sí? O sea, todavía están con esa antigua ley. Por eso les estaba hablando en parábolas, porque si les habla como tal, demostrándoles pues con ciertas palabras que digan, no lo sé, algo con franqueza y claridad, y que nada más les diga, pues este es el reino de los cielos y yo soy el Hijo de Dios, pues imagínense cómo se pondrían. Si así ya con ciertas enseñanzas se escandalizaban, pues hablar así de manera tan clara, pues claro que se iban como decimos actualmente, de manera vulgar, se rasgarían las vestiduras, es decir, se sorprenderían, pues, ¿cómo que tú eres el Hijo de Dios? ¿Cómo que el reino de tu Padre? O sea, va poco a poco el Señor mostrando de una manera, lo dice allí, pedagógica. ¿Qué estudia la ciencia de la pedagogía? La manera de enseñar y dar a comprender a los diferentes niveles de estudio, ¿sí? O sea, a mí me llama la atención esa ciencia y me gusta muchísimo que la sepan utilizar muchos, por ejemplo, actualmente catequistas. No muchos catequistas utilizan la pedagogía. ¿Qué es la pedagogía? Vuelvo a repetir, imagínate especificando en un catequista, que un catequista comprenda a quién le está enseñando. Luego queremos enseñar como si estuvieran a nuestro nivel y no se puede, ¿sí? O sea, imagínate normalmente a los niños, ¿no? También a los jóvenes. Enseñarle a un niño con tus palabras, pues no te va a entender. Tienes que enseñarle de manera que te comprenda, abajándose a su lenguaje, a ejemplos sencillos que él pueda comprender. Entonces, por eso dicen, pues el Señor tenía que abajarse, tenía que usar las parábolas, porque era un buen método pedagógico, ¿sí? Para que el pueblo comprendiera. Pues puesto que ya profesaban o llevaban a cabo otra religión, que era la judía, ¿no? Muy bien, luego dice, pero seguida la respuesta, se amplía y apela a un principio que se suele confirmar, que suele confirmar la experiencia en el mundo de la economía. Es lo que les decía, ¿no? La riqueza hace que el rico se enriquezca más todavía, mientras que el pobre, debido a la falta de recursos, se empobrece cada vez más. A ver, vamos a lo que decía aquí el Evangelio con como les dije, proverbio muy popular. Fíjense, dice, al que tiene se le dará. A esto se refiere esto último que leí, ¿sí? Es un proverbio popular que él utiliza a manera de ejemplo, contestando la pregunta de los discípulos. Dice, al que tiene se le dará más y nadará en la abundancia. A ver, presten atención a esto para poder entender lo que dice aquí acerca de este proverbio. Dice, al que tiene se le dará más y nadará en la abundancia, pero al que tiene poco, aún en eso poco se le quitará. Ahora vamos con este texto que menciona, dice, en el mundo de la economía, la riqueza hace que el rico se enriquezca más todavía. Ahí, a ver si entendimos hasta ahí, ¿sí? Obviamente, pues el que tiene, caramba, vas a ver invertirlo, vas a ver invertirlo y gastarlo, ¿no? Y luego dice, mientras que el pobre, debido a la falta de recursos, se empobrece cada vez más. Pues sí, imagínate, tengo poco y no lo sé invertir y lo empiezo a malgastar o simplemente a gastar por necesidad, pues se me va a acabar pronto. Sin embargo, el rico que tiene, pues obviamente puede derrochar a su gusto, ¿sí? Entonces no se le va a acabar nunca. Entonces, ¿a qué se refiere con esto? Vamos a ver qué es lo que nos comenta este autor en este libro. Dice, este principio se aplica también a los discípulos que ven y entienden, ¿sí? A ver si entendimos ahí, que ven y entienden, es decir, haciendo semejanza a los ricos, ¿sí? O sea, es decir, aquel que tiene la palabra de Dios es un rico, ¿sí? Porque ya, no, hombre, imagínate. Y no solamente el que lo tiene, sino que lo comprende. Dice, y a la multitud que cierra su inteligencia a la revelación divina y por eso no deja que Jesús lo sane, ¿sí? A ver, o sea, ¿qué me está diciendo esta reflexión? Imagínate el momento en el que vas a la misa y no vas nada dispuesto.
vas enojado, preocupado por tu problema, preocupado por muchas tantas cosas, poniendo más atención en cómo van vestidos los demás, si el padrecito ya se equivocó, si la lectora se equivocó en la lectura o se cayó, si se hizo un ruido el sonido, si pasó la mosca, y ya no puse atención a las lecturas. Entonces seremos no esos ricos, seremos esos pobres, que aún teniendo la oportunidad de poner atención, no lo aproveché, se me fue, me quedé más pobre todavía. ¿Sí? Entonces, a ver si entendimos este proverbio muy popular que utilizaban antes en el tema de la economía. O sea, yo siendo, ¿verdad?, ese buen cristiano que tiene la disponibilidad en su corazón, soy como ese rico, ¿sí?, que tiene esa disponibilidad, porque la disponibilidad es una riqueza. Entonces, soy como ese rico que cuando escucha la palabra de Dios, recibe en abundancia. Pero imagínate, voy sin disponibilidad, voy con un corazón todo lleno de porquería y media, es decir, sin disposición a escuchar, sin disposición a obedecer, sin disposición a saber qué es lo que el Señor me quiere hablar a través de su palabra. Pues entonces soy como ese pobre que tiene poquitos recursos y que aún así estando allí en la misa no pongo atención a su palabra, por lo tanto no recibo ninguna riqueza, ni supe lo que el Señor me quería decir y aparte me fui como llegué, peor, ¿sí? Me fui igual a lo mejor, con toda esa pobreza de mi corazón, sin disponibilidad a lo que el Señor me quería dar. Vamos pues con este siguiente texto. Dice, en la versión de Mateo, las parábolas no son enigmas indescifrables. No hay en ellas nada, déjenme paso a la siguiente página, nada incomprensible. Este autor está diciendo que en las parábolas que se escriben con el evangelista Mateo, es decir, en el Evangelio de Mateo, no son como para decir, ay, no la comprendo. No, está muy entendible, muy entendible. Luego dice, a no ser que la mente esté de antemano cerrada a la verdad. Bueno, pues a menos así, ¿verdad? Que por más que digas, no, yo sí voy a misa, pero pues tu mente está por quién sabe dónde, pues ahí sí no, ¿verdad? No va a entrar nada, ninguna enseñanza, no vas a entender nada. Luego dice, Jesús empieza a hablar a la multitud en parábolas, no para impedirles que entiendan, sino porque no entienden, ¿sí? Luego dice, la separación entre los que comprenden y los que no comprenden se ha producido antes que Jesús les hable en parábolas. La gente que ha cerrado sus oídos y endurecido su corazón solo se merece una enseñanza en parábolas, ¿sí? No son las parábolas las que embotan el corazón. El endurecimiento del pueblo es anterior a la enseñanza en las parábolas. O sea, no es porque diga el Señor, ¡ay, les va estas parábolas! Porque son las parábolas quienes endurecen el corazón de ustedes. No, sino porque ya están endurecidos, por eso les digo en parábolas, porque no entienden con cualquier otra palabra. Y luego dicen, dice, el endurecimiento del pueblo es anterior a la enseñanza, a las parábolas. Si bien estas contribuyen a que él se afiance en su obstinación y pierda lo que antes tenía. A quien no tiene, aún lo que tiene, se le quitará, por haber cerrado sus ojos y no haberse arrepentido. Solo recibe parábolas que refuerzan su ceguera. Es decir, pues si queremos seguir en nuestra vida de pecado, sin arrepentimiento alguno, si queremos seguir con este mismo camino que no me lleva a la salvación, sino a la perdición de mi alma, pues nada más vas a obtener ciertas palabritas que te van a ayudar, pero no vas a ser rico realmente. Vas a ser rico a momentos, vas a ser a lo mejor ese cristiano que se conforma con, como por ejemplo aquellos, ¿no?, que llegan a la mitad de la misa y dicen, no, pues a mí con que me echen agua bendita y con eso. Limitando todo, ¿no? Tirando todo a la basura, pensando que ya con eso se van a salvar. Pues lástima, ¿no? Dice, la explicación de la parábola del sembrador confirma que este sentido cuando dice que el maligno viene y arranca lo sembrado en la persona que escucha la palabra del reino y no la comprende, ¿sí? Es decir, el ejemplo de ayer, ¿no? Que si esa semilla no es tirada en donde tiene que estar, que es en la tierra,
y es tirada ahí en el suelo, en el concreto o en otro tipo de cimiento, en otro tipo de tierra o de área, simple y sencillamente pues no habrá fruto. Entonces, ¿a qué se refiere con eso? Pues es a aquel que escucha la palabra pero que es arrebatada por el demonio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no la quiso hacer suya, no tenía disponibilidad en su corazón. Dice, el endurecimiento del pueblo es la causa y no el efecto del discurso parabólico. Así resulta clara la síntesis, dice, la antítesis entre los discípulos y la multitud. A los discípulos se les ha dado a conocer los misterios del reino de los cielos, porque ellos mantienen una actitud de disponibilidad y apertura que los capacita para oír y entender la multitud, pero el contrario. Bueno, déjenme aquí una pausa porque no, como que me seguí de corrido. Dice, porque ellos mantienen, es decir, los discípulos, una actitud de disponibilidad y apertura que los capacita para oír y entender. Aquí hago una pausa. Luego dice, la multitud, por el contrario, ve con sus ojos y oye con sus oídos, pero su corazón se ha endurecido y por eso no alcanza a comprender, ¿sí? Por eso no alcanza a comprender. Tienen sus oídos, tienen sus ojos, pero el corazón está cerrado. Y luego, fíjense, hacen referencia a Isaías, este evangelio, y ahí nos hace este comentario de este profeta Isaías. Dice, las citas de Isaías, capítulo 6, versículo del 9 al 10, presenta la enseñanza en parábolas, según el esquema teológico de promesa y cumplimiento. El reino de Dios está aquí. Esto cualifica el tiempo de Jesús como tiempo del cumplimiento, cualitativamente distinto de la etapa anterior, que era un periodo de promesa y de expectación. Los discípulos son declarados felices porque ven lo que habían deseado ver muchos profetas y justos. Sí, de hecho es como termina el evangelio, ¿no? Tanto con lo que menciona el profeta Isaías, sí, que dice aquí el Señor, hace hincapié a esto, dice, en ellos se cumple aquella profecía de Isaías que dice, y es, bueno, el texto de Isaías, ¿no? Nada más les leo un poquito. Dice, ustedes oirán, esto es lo que dice Isaías, dice, ustedes oirán una y otra vez y no entenderán, mirarán y volverán a mirar, pero no verán, ¿sí? O sea, esto es lo que dice Isaías, una parte nada más. Pero ya al final del evangelio parece que Cristo hace como una manera de recompensar o de incentivar, a sus discípulos, ¿sí? Es decir, les invita, les ayuda, les anima a que continúen caminando durante esta enseñanza. Les está realmente reanimando, ¿no? Les está diciendo, hey, pero ustedes miren con lo que están contando, ¿no? Miren ustedes con lo que se les ha dado, ¿no? Ustedes están contando con este mensaje, yo se los estoy trayendo de viva persona. O sea, Dios Padre, vamos a entender ese gran misterio, ¿no? Que cuando Dios Padre se encarna, se hace carne, se hace hombre en el Hijo. O sea, esa palabra que estaba allá, ahora está aquí, bien cerquita de nosotros. Nos las ha traído hasta aquí, hasta mi corazón. Imagínate cuando realmente nos dejamos alimentar por su palabra, cuando estamos en la misa, tanto ponemos mucha atención a la primera lectura, al salmo, a la segunda lectura, y luego el evangelio, y luego, por si fuera poco, la explicación que no es titulada así, sino su nombre oficial es homilía, la explicación, la reflexión que hace el sacerdote del evangelio. Entonces, ¿cuánta riqueza se nos prepara allí en el altar para que profundice y nos alimente en el corazón y en el alma? Entonces, debemos sentirnos privilegiados, como decía anteriormente el texto. Y segundo, lo que dice aquí, oigan, alégrense ustedes porque pues ustedes lo están viviendo aquí de cerca. Se los estoy dando a revelar aquí. A los profetas, ¿cuánto hubieran deseado que así lo tuvieran? No, ellos no contaron con esta dicha. Para ser exactos, dice, pero dichosos ustedes, dice Cristo, les está diciendo a sus discípulos, porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Entonces,
claramente la invitación es para nosotros. Abramos nuestros corazones, abramos nuestros oídos a la luz del Espíritu Santo con la ayuda de la disponibilidad de nuestro corazón. Hay que tener disponibilidad en el corazón primero para poder recibir esa luz del Espíritu Santo. No que el Espíritu Santo no lo tengamos, ese lo tenemos desde el bautismo. Sin embargo, parece estar ocupado. ¿Sí? Ocupado. Yo a veces pongo el ejemplo bien sencillo. Imagínate mis dos manos ocupadas con estos dos objetos. Mis hermanos en radio, quienes están escuchando, imagínense ahorita estoy cargando en mi mano derecha mi celular y en la mano izquierda tengo un misal. Mis manos están ocupadas. Y si yo quiero agarrar, por ejemplo, aquí frente de mí tengo un vaso. Si yo lo quiero agarrar, ¿cómo voy a poder agarrarlo si mis manos están ocupadas? Tengo que desocupar una de estas manos. Voy a soltar mi celular, ya lo solté. Y mi mano ya está desocupada, está disponible. Ahora sí, puedo agarrar este vaso de agua, ¿sí? Pero si no lo tengo disponible y lo tengo ocupado, pues ¿cómo fregados voy a agarrar la luz del Espíritu Santo? Pues no, tengo que estar dispuesto. Y para ello tengo que soltar. ¿Y qué hay que soltar? Eso ya te compete a ti. Pregúntale al Señor y a ti mismo también pregúntate, ¿qué es lo que tengo que soltar? Tengo que soltar el apego a mi familia, el apego a mí mismo, a mis debilidades, a mis apetencias humanas, el apego al pecado que tan habitualmente lo cometo, el chisme, el odio, el rencor, el resentimiento, el enojo, la gula, la lujuria, en fin, ¿qué tengo que soltar para poder estar disponible a la luz del Espíritu? Porque Él es Cristo quien nos habla y nos instruye y nos enseña cómo tenemos que actuar. Lo que les decía el día de ayer, ¿no? Con estas palabras tal cual lo decía el Evangelio. Y yo les decía, se escucha muy tonto mencionarlo así, ¿no? Un sembrador salió a sembrar. Así mencionaba el Evangelio de ayer. Y yo les decía ayer, pues claro, ni modo que a cocinar, pues es un sembrador, tiene que sembrar. Pero de igual manera, hoy podemos aplicarla porque tal cual queda, pero sí a la perfección. Porque si hoy decimos un sembrador sale a sembrar, pues parece incongruente porque nadie sale a hacer eso. El Señor nos está instruyendo, el Señor nos está llamando, nos está alimentando, nos invita a convertirnos, a llegar pues a la conversión. Y nadie hace nada. Y no llegamos a la conversión y no podemos salir a sembrar. ¿Por qué? Porque estamos tan ocupados en nosotros mismos, en que me dé, en que me solucione, en que me sane. Y no podemos salir a sembrar nada, porque ni siquiera nos acercamos a Él, porque ni siquiera estamos dispuestos a que el Señor siembre esta semilla de amor, de misericordia, para que nosotros, a través de esa siembra, hagamos precisamente eso: caridad, misericordia, comprensión. Una vez que tú estés dispuesto en tu corazón y permitas que esa semilla realmente dé fruto, habrá comprensión, misericordia en tus prójimos, y no nada más un sentimentalismo egoísta que luego sale de nuestros corazones. Pues con esto nos quedamos. Yo les agradezco a todos ustedes que nos hayan compartido de alguna otra manera pues su apoyo, tanto económico como espiritual, a través de sus oraciones. Gracias de verdad a todos nuestros hermanos que siempre colaboran para que esta evangelización pues sea llevada a través de estos distintos medios. Me despido con esta frase que todos los misioneros y misioneras de Jesús y de María siempre llevamos a lo largo de la programación, recordándoles que Dios es amor y les ama. Buenas noches. Esto fue Buenas noches, buenas noticias. En la nota blanca de la información. Una producción general de Monte María, Radio y Televisión. Amigos en favor de la familia.